Acá tengo unos frutos de papa del aire. Ahora les cuento la idea que tengo. La papa del aire también es conocida como chuchu, chayote o chayota. Su nombre científico es Sechun edule. Hoy estos frutos se van a convertir en una deliciosa mermelada. Ahora vamos a la cocina. Estos frutos se van a convertir en una deliciosa mermelada, pero antes les voy a contar brevemente de qué se trata la papa al aire y luego sí voy a pasar a la preparación. La papa del aire es una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas. Es una planta comestible que tiene un alto valor alimenticio, ya que se puede aprovechar su fruto, tallos, raíz y hojas tiernas para su consumo en sopas, ensaladas, croquetas, tortillas y muchos más preparados. Además, se trata de una planta con muy buenos beneficios para la salud, ya que tiene alto contenido en fibra y vitamina C. Es baja en sodio y no tiene colesterol. Bueno, ahora sí voy a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que voy a hacer con los frutos de la papa del aire es cortarlos en cuartos. Bueno, acá ya tenemos los frutos cortados en cuartos. Ahora los vamos a llevar a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una olla con suficiente agua vamos a poner los frutos cortados. Ahora vamos a prender el fuego a una temperatura media y vamos a esperar hasta que los frutos estén bien blandos. Bueno, después de 1 hora y media de cocción, miren cómo están los frutos. Ya están bien tiernos. Así que ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego, dejar enfriar y luego continuamos. Bueno, una vez que dejamos enfriar los frutos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pelarlos y para eso voy a utilizar un cuchillo. Les cuento que los frutos también se pueden pelar antes de cocerlos. Eso queda a gusto de cada uno. También le vamos a retirar la semilla que está acá en el centro. Así que pelamos los frutos, retiramos las semillas y continuamos. Bueno, una vez que pelamos y retiramos las semillas de los frutos, lo que vamos a hacer es cortarlos en trozos más pequeños. Una vez que ya tenemos los frutos cortados en trozos más pequeños, los vamos a llevar a procesar. Bueno, ya tenemos los frutos en la procesadora. Ahora le voy a agregar medio vaso de agua para aligerar. Y ahora tapamos y vamos a procesar. Bueno, una vez que ya tenemos todos los frutos procesados, ahora lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la cocina. Bueno, ya estamos en la cocina, donde colocamos los frutos procesados en una olla. Ahora prendemos el fuego a una temperatura media baja. Tenemos 1 kilo de frutos procesados. Para esta cantidad vamos a agregar medio kilo de azúcar. Agregamos el azúcar y revolvemos. También le agregamos el jugo de un limón. Revolvemos. Y por último le agregamos 2 clavos de olor. Revolvemos.
Si me preguntan cuánto va a demorar, dependiendo de la intensidad del fuego, puede llegar a demorar entre 2 horas y media y 3 horas. Se cumple 1 hora de cocción de la mermelada de papa del aire. Miren qué linda pinta que está teniendo, pero aún le falta. Así que ahora continuamos. Se cumplen 2 horas de cocción y la mermelada ya tiene otro color, pero aún le falta. Continuamos. Se cumplen 2 horas y media de cocción y ya está lista nuestra mermelada de papa al aire. Ahora apago el fuego y les muestro cómo darse cuenta cuando está lista la mermelada. ¿Y cómo darnos cuenta que la mermelada ya está lista? Bueno, muy sencillo. En un plato colocamos una pequeña porción de la mermelada, dejamos enfriar y ahora utilizando un palito o una cucharita vamos a pasar por el medio de la mermelada. Si se separa y no se vuelve a unir, ya está lista. Bueno, como en este caso, no se volvió a unir, así que ahora lo que vamos a hacer es dejar enfriar la mermelada y luego a servir. Bueno, luego de dejar enfriar la mermelada y servir, miren la pinta que tiene nuestra mermelada de papa al aire. Increíble. Además, les cuento que tiene un aroma delicioso. Ya mismo me voy a servir en un pote pequeño, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probar esta delicia. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el momento más esperado por mí. Y es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, mermelada de papa al aire. Acá estoy bien preparado, con una porción de mermelada y la cucharita. Voy a pasar a probar y luego les cuento. Antes les cuento que el aroma que está regalando es delicioso, así que no me va a defraudar. Voy a pasar a probar y les cuento. Mm, Impactante. Ya les recomiendo que hagan esto, por favor, que hagan esta mermelada de papa del aire si tienen estos ricos frutos. Bueno, mm, no puedo parar de comer esto. ¡Qué delicia, por favor! Me sorprendió esta mermeladita. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Ahora les cuento de qué se trata. Increíble la mermelada de papa al aire, una delicia total, se las recomiendo. Si tienen este cultivo, por favor, hagan la mermelada de papa al aire y luego me cuentan. Bueno, y la descripción del sabor, comparando con otros frutos quizás más conocidos que la papa al aire, esta mermelada de papa al aire que acabo de probar se parece a una mezcla entre manzana y pera. Tiene mucho de manzana. Se parece bastante a la manzana mezclada con pera. Esas dos frutas unidas en un solo sabor, pero es sabor a papa al aire. Una mermelada increíble, la mermelada de papa al aire. A la papa al aire también se la conoce como chuchu, chayote o sidra. Es un cultivo muy productivo. Una sola planta regala cualquier cantidad de frutos y de muy buen tamaño. Con una sola planta come una familia. Es increíble. Yo la he probado en recetas saladas y dulces. La mermelada de papa al aire se las puedo recomendar porque ahora, inclusive ahora cuando deje de filmar este video, voy a seguir comiendo esa maravilla, esa delicia de dulce. Bueno, ahora me despido hasta la próxima, porque voy a seguir comiendo esta mermelada de papa al aire. Espero que les haya gustado. Si hacen esta mermelada, por favor, me cuentan en los comentarios del video. Bueno, nos vamos a ver la próxima, pero antes les pido que se suscriban al canal, así nos ayudan a seguir difundiendo lo que hacemos. No se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Y si les gustó el video, pónganle me gusta. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.